En proyectos de arquitectura de edificaciones a menudo me encuentro con que el tema del paisajismo y el diseño de las zonas verdes se deja para más adelante o incluso lo va a realizar otro estudio especialista en paisajismo. Es decir, que se diseña la edificación por un lado y las zonas verdes por otro. Y esto desde el punto de vista de la optimización del consumo de agua es un gran error, porque solo vamos a tener una imagen parcial y no podremos valorar correctamente las medidas que implican las dos partes del proyecto, que suelen ser muchas. Si por ejemplo estamos valorando la posibilidad de usar aguas grises para reaprovecharla, podremos evaluar el ahorro si la usamos para, por ejemplo, las cisternas, pero no podremos evaluarla si también sería conveniente usarlas para el riego. O si nos planteamos diseñar un sistema de recogida de pluviales para regar o para rellenar una piscina o una fuente y no sabemos ni siquiera si va a haber una fuente o si va a haber 10 metros cuadrados de césped o 200. Es imposible hacer los cálculos. Y una vez definidas las zonas verdes, si no hemos diseñado la edificación teniendo en cuenta esto, puede que ya sea tarde. En este vídeo vamos a ver someramente cómo saber cuánta agua consume una planta, lo suficiente como para estimar, grosso modo, el consumo de un jardín. Lo más básico que hay que saber es que al consumo de agua de una planta se le llama evapotranspiración, que es la unión de dos conceptos, la evaporación y la transpiración. Cuando regamos una planta o llueve, una parte del agua que está en la tierra, principalmente en la parte más superficial, se evapora a la atmósfera. Y otra parte es la que transpira la planta, cogiéndola por las raíces y expulsándolas por una abertura en el envés de la hoja llamada estoma. Como es muy difícil medir qué parte se debe a cada proceso, se junta todo y se le llama evapotranspiración. Y se mide igual que se mide la lluvia, en milímetros, que es lo mismo que en litros por metro cuadrado. Pero ¿cómo se sabe cuánto evapotranspira un metro cuadrado de un tipo de planta concreto en un jardín concreto? ¿Y de qué depende que evapotranspire más o menos? Voy a empezar por lo último. ¿Qué hace que una planta evapotranspire unos días más y otros días menos? Principalmente influye la temperatura ambiente, cuanto más temperatura, más evapotranspiración, la radiación solar, cuanta más radiación, más consumo, la humedad relativa del aire, cuanta menos humedad, más consumo, y del viento. Si hace mucho viento, aumenta la evapotranspiración. Pero entonces tengo que saber todos estos parámetros en mi jardín para calcularla. Afortunadamente no es necesario. Solo vamos a necesitar un dato, la llamada evapotranspiración de referencia, que se le llama ET sub 0. Con este dato diario, que no vamos a calcular nosotros, lo podemos encontrar en internet, ya os diré cómo, vamos a poder saber el consumo de cada metro cuadrado de mi jardín. ¿Cómo se calcula este dato? Pues existen unas instalaciones llamadas estaciones agrometeorológicas que, aparte de registrar datos meteorológicos, calculan esta ET sub 0 y lo hacen de una manera muy fácil de entender. Tienen un trozo de terreno plantado con una hierba, una gramínea muy concreta, todos la misma, y la tienen perfectamente cuidada, regada, cortada a una altura concreta, todo estandarizado. La tierra donde está plantada está apoyada sobre un lisímetro, que no es más que una báscula gigante. Si sabemos cuánto pesa la tierra, más la hierba, más el agua que hay en la tierra al principio del día y cuánto pesa al final del día, la diferencia es lo que ha evapotranspirado la planta. Este dato es lo que se conoce como la evapotranspiración de referencia. Este dato lo usan los agricultores para saber cuánto tienen que regar. Como las condiciones meteorológicas cambian de un lugar a otro y afectan a la evapotranspiración, tendríamos que mirar ese dato en la estación más cercana a nuestro jardín y que estuviera en una zona con una meteorología parecida. Si miramos una estación que está en la vega de un río y nosotros estamos en una zona montañosa y además en la otra cara de la montaña, pues a lo mejor no nos vienen muy bien esos datos. Pero claro, nosotros no tenemos plantada esa gramínea, tenemos otra cosa. ¿Cómo adaptamos ese dato a nuestra planta concreta? Para eso se usa lo que se denomina coeficiente de especie o K sub E. Es un numerito por el que vamos a multiplicar la evapotranspiración de referencia para saber el consumo de nuestra especie concreta. Así que si la evapotranspiración de referencia en un día ha sido 5,3 milímetros y nuestra planta concreta tiene un coeficiente de especie de 0,5, el consumo de nuestra planta habrá sido de 2,7 milímetros. El coeficiente de especie, si os fijáis, es simplemente la relación entre el consumo de esa gramínea de referencia y mi planta. 0,5 significa que consume un 50% de lo que consume esa gramínea. Para que tengáis un orden de magnitud, plantas con un consumo bajo tendrán un coeficiente de especie de 0,2 a 0,4. De 0,4 a 0,6 es un consumo medio y más de un 0,6 es un consumo alto. Por ejemplo, el romero tiene un coeficiente de especie de 0,3. El jazmín de 0,5. Hay listas en las que se puede consultar el coeficiente de especie de muchísimas especies de jardín. Os las dejaré en las notas. Y si no encontráis la especie concreta, ya que hay muchísimas, podéis usar una especie que sea parecida. Pero hay que hacer una puntualización importante en cuanto a las especies de jardín. Este coeficiente de especie que te dice cuánto consume una planta en relación
a la evapotranspiración de referencia, la de la gramínea, el consumo de la planta para que esté estéticamente bien, ya que son plantas de jardín. Pero si le damos más agua, la van a evapotranspirar y posiblemente crecerán más. En el caso de un cultivo, se quiere que produzca lo máximo posible, pero en un jardín no, porque su finalidad no es esa. Por eso podemos regar un jardín mucho más de lo que es necesario y lo va a consumir. Pero lo único que conseguiremos es malgastar agua y tener que podar más. Y otro problema reside en que si la planta tiene siempre agua a su disposición, no va a tener la necesidad de desarrollar mucho sus raíces, por lo que va a ser más frágil ante la falta de agua y nutrientes, y en el caso de los árboles, incluso puede llegar a caerse por el viento porque crecen más de lo que sus raíces pueden aguantar. Además, tener mucha humedad siempre en las raíces es malo para las plantas, porque pueden ser atacadas más fácilmente por insectos y hongos. O sea, que regar una planta más de lo que es necesario es malo para todo. Entonces ya tenemos la evapotranspiración de una estación cercana y el coeficiente de especie de mi planta. Pero aún hay alguna variable que puede afectar. No es lo mismo que esté mi planta a pleno sol y al lado de un camino de asfalto que en medio de la sombra rodeada de otras plantas. Para eso se usa un coeficiente que se llama de microclima o KSUM. Y tampoco es lo mismo una planta aislada o que tenga en una zona de jardín, por ejemplo, un árbol y debajo césped. Si hay mucha densidad de plantas, cada metro cuadrado consumirá más. Por eso se suele usar un coeficiente de densidad en función de estas características. Así que siguiendo con nuestro ejemplo anterior, si nuestra planta es un arbusto y está en una zona muy soleada, con pavimento cerca, le asignamos un coeficiente de microclima de 1,3. Y si tiene una densidad media, el coeficiente de densidad será 1. Así que el consumo óptimo de mi zona de jardín en la que estoy haciendo los cálculos sería de 3,51 milímetros. Como tanto el coeficiente de especie como el de microclima como el de densidad son específicos de cada parte de mi jardín y no cambian, se suelen agrupar en lo que se llama coeficiente de jardín o K/J. Y así el consumo de ese trozo de jardín cada día será el resultado de multiplicar la evapotranspiración de referencia de cada día, que cambiará, por el K/J, que será el mismo siempre. Ahora que sabemos algo más de los detalles, vamos a hacer unos pequeños cálculos de servilleta. Imaginaos que queremos hacer un proyecto en Málaga, por poner un ejemplo. Y tenemos un jardín que más o menos tiene 500 metros cuadrados de zonas verdes entre una especie y otra, césped, plantas con flores, etc. Estimamos que un coeficiente de jardín de 0,5 puede ser una buena primera aproximación. Y podemos usar para la evapotranspiración un mapa de evapotranspiraciones de referencia media en España, como este. Para Málaga podemos poner 1150 milímetros. Pues anualmente nuestro jardín consumirá en torno a 287.500 litros de agua. Ya tenemos un número del que partir. ¿Será este el consumo de riego? Obviamente no, porque parte de esa agua será agua de lluvia. Una opción para afinar sería usar medias de evapotranspiración por meses y usarlo solo para los meses en los que sabemos que no va a llover y necesitamos regar, por ejemplo en verano. Y la opción más ajustada, que en este caso es como yo lo hago en mis proyectos, es coger datos de evapotranspiración diarios de muchos años, coger también los datos de precipitación y hacer un balance de agua diario de cuánta agua entra, porque llueve o porque riego, y cuánta agua sale por lo que consume la planta. Y así tiene en cuenta la variabilidad de la lluvia y la evapotranspiración. Y huimos de las medias, que son bastante peligrosas si no se utilizan con cuidado. Y con esto creo que podemos decir que ya sabéis las bases de cómo calcular cuánto consume un jardín a grandes rasgos. Es cierto que hemos hecho algunas simplificaciones y hemos dejado algunos casos concretos fuera, pero lo básico lo tenéis. Como siempre, después de cada vídeo os animo a que si tenéis preguntas sobre lo que acabamos de ver, me la hagáis en los comentarios o por redes sociales y estaré encantado de responderlas. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.